Ya andamos de vuelta amigos con más anécdotas de terror para ustedes para que al igual que yo la escuchen mientras trabajan o estén en algún viaje y no se aburran, así que empecemos de una buena vez. No olviden seguirme y dejar el poderoso like. Hoy hablaremos sobre experiencias paranormales con los cerdos, así como historias terroríficas que hayan escuchado sobre ellos o algún mal comportamiento. Los puercos son como nosotros, somos omnívoros, comemos de todo. Se comieron al hijo de mi tía, dicen que ella lo aventó al chiquero después de tenerlo, pues sí. Amigos, eso dicen que lo hizo cuando era casi una niña y salió embarazada, solo que no recuerdo muy bien si fue mi tía la que aventó al bebé o su papá o mi abuelo. Y creo todo fue para evitarle la mala fama a mi tía en el pueblo. Si les dijera lo que yo he visto, un vecino de un pueblo cercano, venía sobre la carretera en su carro y vi que bajó con un costal, me orillé para ver qué haría con él y para ver con mis propios ojos, que si era lo que hablaban de él, y lo verifiqué en el costal, que echó un perro muerto que estaba sobre la carretera y que creen a quien se lo dio de alimento, así es a los puercos. Desde entonces casi ya no como carne, me dio mucho asco. Yo recuerdo hace años cuando mis papás criaban cerdos, también teníamos conejos y pollos. Cuando les daban de comer a los cerdos, los conejos y pollos tenían la costumbre de meterse a donde estaban los cerdos a comer con ellos y se los comían. Mi papá intentaba quitárselos pero no los soltaban hasta que se los tragaban, y así eran ya siempre. Si se arrimaba un pollo o un conejo a donde estaban, se los tragaban. Ya después los vendieron, pero veo que esos animales no son muy buenos. Yo creo son capaces de comerse hasta un niño. A mí me dan miedo. Yo recuerdo como los pobres conejos gritaban y se querían zafar, pero ya no los soltaban. De hecho, ahorita también recuerdo que un día mi hermana se subió a la puerta del chiquero, era como de tarima, y ella traía guaraches y el cerdo que estaba ahí le mordió sus dedos. Luego la quitaron de ahí. Por eso no me dan confianza, y sé que son capaces de comerse hasta un bebé o un niño chiquito. Mi hermana tenía como 3 años. Por ahí por televisión vi una historia de un hombre que cuando era bebé un cerdo se le comió el pie. Los hermanos se lo lograron quitar y el cerdo no lo quería soltar. Hoy en día usa prótesis. Acá en mi país hubo un caso que salió en un programa llamado Mera Culpa, donde unos tipos mataron a un hombre y se lo tiraron a los chanchos, y estos se lo comieron al señor asesinado. En Colombia, un pueblo llamado Chino, Córdoba, en una vereda de ese pueblo vivía una pareja cuidando una finca. Criaban gallinas, pavos y tenían una cochina grande. La muchacha se la tenía velada al esposo por unos audífonos para el cel. En total, el marido bajó al pueblo un día y la sorprendió con los dichosos audífonos. Ella se los ponía para escuchar música y ver vídeos. Tenían una bebita de 9 meses de nacida y la bebé se hizo en el paño y no se dio cuenta al momento. Llegó el esposo y le preguntó que dónde estaba la bebé, a lo que le respondió que estaba jugando, y cuando el papá salió a buscarla se le había comido toda la parte de las piernitas y los intestinos atraída por la popo. Atacó a la bebé y la mamá no escuchó nada por tener los audífonos puestos. El papá de la bebé, con la misma rula, machete, que traía de limpiar en el monte, cortó la cabeza a la mujer. Fue y se entregó y dijo que lo había hecho porque su mujer, desde que le compró los bichos esos metida en el cel, que por su culpa se había comido a la bebé. Hola, buenas noches. Pues que creen que a mi papá se lo llevó una puerca. Una de mis tías la vio cuando salió del cuarto de mis papás con el bultito en el hocico, y mi tía estaba atizando el fogón y agarró un leño, ya prendió y le quemaba los ojos, y ni así lo soltaba, pero se lo regresó por el trasero y así lo soltó. Y mi tía abrazó a mi papá y se encerró en el cuarto y la puerca bramaba de dolor y coraje. Cuando llegaron mis papás
Capaz mi tía quiso contar lo que pasó y ya nunca más pudo hablar y a señas lo contó y mejor vendieron la puerca y ya se la comieron, pero mi tía quedó muda hasta que murió ya algo grande. Saludos y buenos deseos para todos ustedes. Acá en mi pueblo me contaba mi papá, que hace muchos años un puerco le abrió la cabeza a un niño pequeño quitándole la vida. La mamá del niño al ver eso fue por la escopeta y le disparó al puerco. Esto que te voy a platicar acá en mi aldea, mi abuelita nos contaba que tuviéramos cuidado porque un puerco se había comido al bebé de una señora. Antes aquí dejaban a los puercos en el patio, libres y pues lo arrastró de la piernita y se lo comió. Lo que no entiendo es cómo no lo escucharon llorar. Si es cierto, en mi rancho acá en Nayarit, México, un puerco se comió a un bebé en un ratito que la mami fue al baño y tenía al bebé en la camita, que lo iba a cambiar de pañal y el puerco grandote se metió y se lo comió. La mamá corrió a ver por qué lloraba el bebé y el puerco tenía medio cuerpecito en el hocico. Los demonios pueden poseer cuerpos de cerdos, está escrito en la Biblia. Cuando Jesús echó fuera a los demonios y le rogaron que los dejase entrar en unos cerdos que habían en el lugar. En mi casa criábamos cerdos, pero cuando una de las hembras parió, cambio X completo, con mi hija. Ella en ese entonces tenía 8 años, y como de costumbre le dábamos la comida juntas, pero en cuestión de segundos se le fue encima a mi hija para querer morderla y como andaba en botitas de hule se le soltó y no pudo morderla, pero la mirada de esa cerda era intimidante. Fue lo último que hizo XQ ese día. La mandamos a chicharrones. Un conocido que ya falleció quedó traumado pues decía que su papá era alcohólico y que en una pelea con su mamá, él entonces tendría 8 años más o menos y más, acaba de aliviarse de su hermanita, entonces pelearon muy fuerte y el hombre fue y aventó a la bebé a los puercos porque la pelea era porque la niña no dejaba de llorar. Él corrió a quererla salvar, pero los puercos ya se la habían comido, ellos acaban hasta con los huesos. Si eso es verdad, se comen hasta los huesos. En mi país asesinaron a un señor y lo tiraron a los chanchos y no hubo nunca más rastros de él, hasta el día de hoy nada. Eso fue porque los chanchos se comieron todo. Una vez uno se iba a comer a mi hermano. Yo trabajaba en un criadero de cerdos de mi abuelo, y a mi hermano, 3 o 4 años, le gustaba ayudarme, pero él solo me acompañaba a darles de comer y a limpiarles a los lechones. Un día le iba a limpiar al cerdo más grande de la granja, parecía un hipopótamo. Mi hermano entró y no pensé que pasara nada ya que ese cerdo era muy tranquilo. De repente se levantó y se acercó, no creí que hiciera algo porque ya estaba viejo y no se movía mucho y en eso muerde a mi hermano en la cintura. Yo le aventé la pala al cerdo de inmediato y él soltó a mi hermano. Afortunadamente no apretó tan fuerte y solo le causó algo de sangrado y rasguños. Es que esos animales se comen todo. Una vez vi cómo se comió un pollito, y entiendo cómo es que hay gente que dice que le comen los pies. El papá de mi niño trabajaba en una granja de puercos, y cuando le tocaba hacer guardia para cuando parían las puercas decía que en la madrugada un puerco se paraba en 2 patas y hacía ruidos bien feos. Yo tuve una cerda, nunca mostró comportamientos agresivos, pero llegó el momento que se embarazó y al nacer sus cerditos se los comió. Uno lo sacó mi esposo, pero él quería leche y cuando se lo puso se lo arrebató y se lo comió. Sí, los cerdos comen de todo, de hecho son animales considerablemente peligrosos. Si te llegas a desmayar o dormirte en su chiquero pueden comerte, no es un mito.
Mi mamá tenía 2 puercos para una fiesta, pero esas cosas por más que les den de comer no se llenan. Una tarde no estaba mi mamá, nadie les había dado de comer ese día. Yo y mi abuelita llegamos en la tarde y los puercos se habían salido del corral y estaban correteando a los guajolotes de mi abuelita. Se les veía mucha desesperación al corretear a los guajolotes. Desde ahí me dan miedo y a mi mamá también le dio miedo y los terminó vendiendo. Pues aquí en mi ciudades vivieron a una muchacha y el asesino, para tapar su crimen, la echó en un corral de puercos. En la mañana que llegó el dueño, vio que sus animales se estaban comiendo algo, se asomó y vio el cuerpo desmembrado por todo el corral. Mi mamá me platicó que ya hace como 15 años en su rancho, queda a media hora de Talpa, Jalisco, había una muchacha que no estaba bien de sus facultades mentales, pero salió embarazada aún así, pues cuando la bebé nace la pink vieja creo que no soportaba cómo lloraba la bebita, y atrás de su casa tenían cerdos. Pues miren, tal vez no me crean porque es algo muy turbio, la señora en la madrugada aventó a la bebecita a los puercos, y si la mordieron cuando escucharon, creo los vecinos la intentaron rescatar, pero desgraciadamente la nena murió. Tal vez no crean, pero si los puercos no ven, creo esto fue real. Lo peor es que la mujer no la metieron presa. Yo sí te creo. En mi país, acá en Chile, mataron a un señor hace muchos años y tiraron su cuerpo a una chanchera, y ahí pues los chanchos se lo comieron y nunca más hubo rastros de él hasta el día de hoy. Un padrastro me comentó que él escuchó hablar un puerco que tenía su papá, luego le dio de baja al animal porque lo escucharon hablar. Mi padrastro recuerda que dijo que quiera comer. Pues el cerdo come de todo. Nosotros teníamos varios, y teníamos guajolotes y pollos de todos los tamaños, y de repente se empezaron a desaparecer. Nosotros pensábamos que se perdían hasta que un día, cerramos toda la casa porque ya era mucho que se perdían, y cuando vimos que los animalitos entraban pues por el maíz que le echábamos a los marranos, cuando vimos se les dejó ir así bien feo a los guajolotes y las gallinas que entraron, y vimos cómo les tronaban los dientes que se comían los animalitos, y ellos estaban llenos de sangre toda su trompa, y hasta le tronaban los dientes. Y mejor vendimos esos marranos, y aclarando que nunca les faltaba comida, pero esos animales nunca estaban satisfechos. Quién sabe por qué agarraron esa maña de comerse los animales. ¡Qué miedo! En el rancho siempre suelen pasar muchas cosas feas. En el rancho de nosotros también criamos cerdos, pero en la última corraleta ahí se parece un niño con cara de cerdo. A un vecino de aquí en mi rancho le comieron la pierna a los cerdos porque se cayó en el corral de los cerdos cuando los iba a alimentar y se lastimó. Trató de salir pero lo jalaron de esa pierna entre los 5 que tenía en ese momento, y como estaban grandes no pudo quitárselos. Se salvó de milagro por otro vecino que lo fue a ver ese día y lo escuchó gritando. Se escuchan muy tétricas las historias, pero créame que suceden. En la Biblia habla como Dios castigó a los demonios, los convirtió en cerdos para que se comieran todas las porquerías, inmundicia, cochinadas en el mundo. Por eso el cerdo como de todo, hasta mortecinas. ¿Saben por qué el cerdo no puede mirar al cielo? Porque ese fue el castigo de Dios a los demonios, que no pudieran mirar al cielo y pedir clemencia al Todopoderoso nuestro Señor. Apenas se enteraron. Los cerdos son omnívoros, comen de todo. En una granja hace años donde trabajaba mi papá, era granja avícola y porcina, y les daban las gallinas y pollos, que amanecían muertos. Si se salía del corral un cerdo pequeño e iba a dar al corral de los cerdos sementales, se lo comían. Decía mi mamá que hasta niños se pedían comer.
Mira, en el rancho de donde soy una anciana tenía varios cochis para matarlos el día de la fiesta. Ella vivía sola y tenía más de 90 años. Mis abuelos la escucharon gritar muy feo un día, pero tenía perros bravos y no dejaban entrar a su propiedad, así que avisaron a sus hijos. Cuando llegaron la encontraron toda despedazada y los cochis le comieron las entrañas. Según los forenses les dio de comer y se cayó golpeándose la cabeza y se desmayó. Los cochis la empezaron a morder de la panza y se la comieron viva, solo quedaron las manos, todo lo demás se lo comieron. Si no me crees, pregunta aquí en la página a ver si alguien ha escuchado algo parecido. Saludos. De hecho he leído un par de cosas sobre eso. Según dicen que si un puerco te mira fijamente es porque te quiere comer, y otra es que la maña, como le dicen, usa puercos para desaparecer personas porque no dejan ningún tipo de rastro. Te creo, la difunta de mi abuela perdió 2 dedos porque un marrano se los comió, y ella nos contó que él le intentó jalar el brazo, pero ella se defendió como pudo y le mordió 2 dedos que se comió. Si me consta, bueno, yo no lo vi, ¿verdad? Pero mi papá un día me contó que se escaparon unos puercos del chiquero y ve que esos rascan con la trompa, y pues dice que desenterraron un muertito del panteón porque vivíamos cerca del panteón y se estaban comiendo al muerto, le rascaron y se lo estaban tragando. Yo digo que sí porque no sé si sea la misma fuerza que tengan en los dientes, pero aquí en la sierra de Chihuahua los jabalíes trituran los huesos de pollo cocido hasta dejarlos en pedazos pequeñitos. Eso pasaba muy seguido en casa de mi suegro, ya que él dejaba pollo para darles a los marranos, hostia desperdicio, y los jabalíes bajaban y se comían todo. Bueno, pues por eso se llaman puercos. Yo crié una puerca, para mí era súper bella, cada que salía del cole pasaba comprando siempre desperdicio en el mercado jeje de verdura, también tenía pollos y conejos. En una ocasión uno de los pollos quedó tirado en el chiquero de la puerquita. Cuando llegó del cole lo primero que hice fue irla a ver. Y pum, la sorpresa, ella se estaba comiendo el pollo, y cuando moví el tazón donde le daba comida, estaba unos de los conejos a la mitad. Si también se lo estaba, comí 3. No, le dije a mi mamá y me dijo, por eso no me gustan esos tipos de animales. La vendió, y pues como estaba gordita la señora que la compró la hizo en chicharrón. Mi abuela me contó que ella cuando era niña vivían en un rancho y que una vez a una vecina de ella un marrano le comió a un bebé. Dice mi abuela que el niño estaba solo en la casa y que la señora estaba haciendo sus quehaceres cuando descubrió al marrano comiéndose al niño por la parte del pañal. Decía mi abuela que se comió la mitad del niño y que por eso no era bueno dejar a los niños solos y cochinos cuando tenían marranos. Mi mamá crió una marrana para los 3 años de mi hermana. Teníamos gallinas con sus pollitos, a la marrana le daba maíz y alimento y los pollitos se metían a comer, pero ese pinche animal se los tragaba. Yo corría despavorida a tratar de quitárselos, pero les tragaba una parte de las alitas y después todo completo. Quedé traumada un tiempo al escuchar cómo chillaban los pollitos. Después, en otra fiesta muchos años después, yo tenía una tortuga terrestre que andaba por todo el patio. Yo le daba su fruta, jitomate y pepino. Un día salí a darle de comer a mi tortuga y no la encontré, hasta que fui al chiquero. Eran otros puercos, y ahí estaba, le habían comido la cabeza y todo el caparazón. Era mi mascota favorita, desde ahí les tengo miedo. Hace años mi esposo tenía una cerda y él ese día iba a salir y me pidió que le diera comida. Yo me puse una bata larga y unas botas, y en el momento que entré al corral la cerda se me tiró encima. A mí me dio tiempo de subir a la baranda del corral, pero ella me agarró por la bota y trataba de tirarme al suelo. Yo empecé a gritar y mi cuñado me escuchó y fue corriendo. Mi cuñado me jalaba y más duro jalaba la cerda, me soltó la
pierna y me agarró por la bata, la cual hizo jirones, pero mi cuñado no me soltó y pudo sacarme del corral. Mis suegros me prohibieron volver a darle comida, nunca más lo hice y al mes mi esposo la mató. Le debo la vida a mi cuñado. Muchos no quieren a los cerdos ya que es verdad se comen todo. Yo les contaré otra historia. Conocíamos a unas personas que vendían marranos y vendían carne. Un domingo se corrió el chisme de que estaban vendiendo carne pero que no compráramos. Resulta que cuentan los vecinos de ellos que se fueron al mercado y dejaron a un niño chiquito. El niño se despertó y salió a buscar a su mamá. Ella no se encontraba. Cuando llegaron escucharon el relajo de los puercos queriendo salir del corral ya que uno de ellos se salió y al ver al niño se le fue encima y se lo comió. Los vecinos no podían entrar ya que el portón estaba muy alto. Cuando llegaron los familiares del niño vieron cómo se estaba terminando de comer al niño, así que decidieron matarlo para sacarle al niño y vender la carne. Mi hijo tenía 4 meses de nacido cuando en un descuido que yo me di la vuelta, oí que lloró el bebé y que la marrana lo llevaba del brazo, lo tenía todo mordidose la cabeza y del hombro. Cuando se lo quité yo no paraba de llorar. Si ese animal se lo hubiera comido ni hubiera sabido yo qué le habría pasado a mi niño, pero la vendimos gracias a Dios. Yo crié cerdos muy joven y los tenía en cochera. Ellos a veces atacaban a una persona que se acercara a la cochera. Yo como de 10 años mi madre estaba lavando en una quebrada y tocaba subir una escalera y bajar otra por el lado de una cochera de alambre. Íbamos jugando con mi hermano de 12 y de repente mi hermano se zafa de una baranda de palo y adiós, cayó dentro de la cochera un marrano trompón y grande. Apenas lo vio, se abalanzó sobre mi hermano que estaba atontado en el piso. El animal abre la jeta como un tiburón y dispuesto a darle su mordisco. Cuando aparece un perro que llamábamos Titán y se abalanza sobre el marrano, fue una pelea a muerte. Mi madre dejó de lavar y con un palo fue en ayuda del perro, sino ahora de lo traga a él. Esos hijuepuchas marranos hay unos bravos, sé divinamente que no son de comer y la gente desobedece las leyes de Dios. Los cerdos tienen una maldición. Dios echó en una manada de cerdos a unos demonios y los cerdos asustados se dirigieron a un lago y se ahogaron. Desde ese día Dios dijo que los cerdos no eran de comer, tienen pezuña pero no comen pasto. Y punto. En mi pueblo una señora criaba gallinas y puercos. Ella era una señora grande y la señora falleció y nadie se dio cuenta. Se dieron cuenta porque ya olía feo de días y dicen que cuando llegaron a la casa las gallinas y los puercos se la estaban comiendo. Una vecina tenía muchos puercos de esos grandes, y se comían sus crías y todo lo que se metía en el corral, hasta el chico que les daba de comer se lo intentaban comer, pero él les daba duro por el hocico para que se tranquilizaran. Dicen que Pablo Escobar tenía criaderos de marranos para se comieran los cuerpos que él mandaba a asesinar. Me contó una prima cómo a ella le pasó algo aterrador. Su esposo M arrebató a su cuñada de él y a su mamá de él mismo, le mochó un brazo y a su propio niño de 3 añitos. Para escapar lo agarró como rehén y se agarró a disparros con la policía. Le tocó una bala al niño. Dice mi prima que se puso loco, se pasó de sustancia, pero lo que ella se sorprendió fue que ellos tenían un puerco. Dice ella que una noche antes pasara eso, el puerco corría como si tenía miedo, se metió debajo de la cama y gritaba, se quejaba como un humano. Ella se asustó porque lo miró raro. Igual, al amanecer el puerco tenía miedo, se quejaba, corría de un lado a otro. Esa noche pasó algo feo. Ella dice que el puerco le estaba advirtiendo como si supiera, me dijo ella.
Les voy a contar algo que sé que algunos no van a creer. Hace mucho tiempo aquí en México, en Ciudad Neza, una pareja tenía puercos y también ellos tenían un bebé de meses. Un día, se escuchó la patrulla y la ambulancia y llegaron a la casa de esta pareja porque los vecinos de al lado dieron aviso que escucharon llorar a un bebé. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que dicen que subieron a la azotea y vieron cómo los puercos se estaban comiendo al bebé. Nosotros teníamos una puerca que se enamoró de mi esposo. Pues la agarramos desde chiquita para igual engordarla. Mi marido al llegar a la casa le empezaba a chiflar y engordarla. A veces le daba alimento antes de entrar a la casa. Pues así la acostumbró él. Cuando ya creció, una vez que se acercaba la hora de que mi esposo llegara, la puerca comenzaba a hacer sonidos raros. Con el tiempo acercaba la hora en que él iba ya llegando. Yo le hablaba a mi esposo y preguntaba ¿dónde vienes? Y él me decía aquí bajando el freeway. Justo entonces la puerca comenzaba a gritar y se escuchaba desesperada 2 veces. Se llegó a salir de el corral. Mi esposo no fue a verla primero a ella antes de entrar a casa, así que después ya sabíamos que apenas empezaba a gritar la puerca, mi esposo llegaría en unos 2 minutos. Pues la puerca podía diferenciar el ruido de la camioneta de él a 1 milla de distancia. Llegaba y la iba a saludar. Si no, se salía y se ponía en la puerta a gritar y topetear la puerta. No la había ido a saludar primero. Literalmente creo yo casi estaba enamorada de mi esposo. La tuvimos que M4V4RXK cuando crió, se le atoró el último puerquito. Estaba muy grande y para que no le diera fiebre mejor la M4T4M0S y la hicimos carnitas. Nos quedamos con otra puerquita, que salió igual de tóxica que la mamá, pero esta era tóxica con todos, no solo con mi marido. Eso es cierto, los cerdos por instinto pueden comer humanos. Mi abuelita dice que un cerdo se comió a su hermanita de 2 meses de nacida. Le tocó ver la escena desgarradora junto a su mamá por un pequeño descuido que les costó la vida de esa bebé. Me contó una amiga que su suegra tenía una puerca pálida muy grande. La tenían en su corral pero a veces se escapaba, y una familia a quienes les rentaba un cuarto tenía un bebé recién nacido. Ese día la muchacha salió a comprar algo y dejó al bebé acostado en su cama, y cuando regresó la puerca se metió a su cuarto y se estaba comiendo al bebé. Trataron de quitárselo pero ya le había comido parte de su cuerpecito, y el bebé murió y sacrificaron a la cerda. Los cerdos son carnívoros. En una ocasión mi papá, que Dios tenga en su santa gloria, que en Chuburnao y Colonia de Mérida, pero que por muchos años fue pueblo, pues bien según él me contó lo sabía, porque él vivió allá. Pues me decía que una pareja de jóvenes que querían casarse, los padres de ambos no estaban de acuerdo y no querían, por lo que ellos tomaron una fatal decisión, que fue abrazarse fuerte y ponerse un cartucho de dinamita, el cual al estallar, ellos volaron en pedazos y los cochinos se los comieron a ambos. Los cerdos son carnívoros. En una ocasión mi papá, que Dios tenga en su santa gloria, que en Chuburnao y Colonia de Mérida, pero que por muchos años fue pueblo, pues bien según él me contó lo sabía, porque él vivió allá. Pues me decía que una pareja de jóvenes que querían casarse, los padres de ambos no estaban de acuerdo y no querían, por lo que ellos tomaron una fatal decisión, que fue abrazarse fuerte y ponerse un cartucho de dinamita, el cual al estallar, ellos volaron en pedazos y los cochinos se los comieron a ambos. Yo tenía una vecina que padecía de sus facultades mentales. Ella ya era grande de edad pero inocente. Sus familiares criaban cerdos, a ella le faltaban algunos dedos de sus manos. Mi mamá y mi abue contaban que como a ella la mandaban a alimentar a los cerdos, estos le habían comido sus dedos y por eso ella tenía así las manos. La verdad, a mí me dan miedo los cerdos.
Yo tenía una vecina que padecía de sus facultades mentales. Ella ya era grande de edad pero inocente. Sus familiares criaban cerdos, a ella le faltaban algunos dedos de sus manos. Mi mamá y mi abue contaban que como a ella la mandaban a alimentar a los cerdos, estos le habían comido sus dedos, y por eso ella tenía así las manos. La verdad, a mí me dan miedo los cerdos. Mi abuela tenía dos que si comían carne. Un día me acerqué a uno y intentó atacarme como un depredador a su presa. Dicen que seguían a todos los animales, comían pollitos y sí intentaron comer gatos, pero como estaban amarrados en su corral, mi abue decía que miraban fijamente a los niños pequeños. Ella los sacrificó los dos el mismo día después de que la atacaron y le dieron una buena mordida. En el campo una señora perdió a su hija de 1 año, la dejó jugando en el patio por mientras ella sacaba la ropa. La pequeña se fue a jugar donde estaban los animales de corral, y entre ellos habían 2 cerdos. En el lapso de media hora encontró extraño que su hija estaba tan callada. La empezó a buscar y se fue al corral de los animales y se encontró con la peor sorpresa. Su hija fue devorada 4 por los cerdos. Le abrieron su pancita y los brazos fueron comidos por esos animales. Ella estaba en shock. Cuando llegó el marido a la hora de almuerzo, la vio pálida tendida en el suelo, apuntando con el dedo hacia el chiquero, por lo que sé que los animales fueron sacrificados y la mayoría empezó a eliminar los cerdos del sector si tenían hijos pequeños. Yo eso sí lo puedo creer porque los cerdos son carnívoros, aunque no lo crean. Hace años, cuando yo estaba más pequeña, mi mamá no me dejaba meterme en los chiqueros a lavar los cochinos porque decía que los cochinos no eran de fiar para los niños, y entonces lo entendí cuando en mi pueblo ocurrió una tragedia. Un niño que tenía 8 años, su madre siempre mandaba a su hijo de 14 a que atendiera a los cochinos, y un día su hijo no estaba en casa y los cochinos habían pasado todo el día sin comer, y pues ella por no ir mandó al niño de 8 años, y resulta que el carajito llevaba un tobito de más agua y ya le había echado comida a los otros cochinos. Solo faltaba la cochina recién parida y el niño, a lo que le va a echar la comida a la cochina, se le va el tobo para la tanquilla, y él, para que la mamá no le fuera a pegar, se metió a sacarlo y la cochina lo jaló, y ese niño empezó a pegar gritos, y los vecinos creyeron que era su mamá. No le prestaron atención, y cuando la mamá vio que el niño no llegaba, fue a ver y encontró la cochina y el piso todo ensangrentado, y esa mujer se iba volviendo loca. Solo pudo ver partes de su hijo en varios sitios del chiquero, pero eso fue un dolor muy grande para esa familia. La señora quedó presa por descuido. A mí me contaron que una señora reencarnó en un puerco y se comió a su joven hija, que cuando la señora aún vivía, nunca enseñó a hacer nada de provecho a su hija, y esta creció bien inútil y por mismo tuvo muchos problemas y dificultades, y que un día en la calle la atacó el puerco, que mientras agonizaba él le habló y le dijo que era su mamá y que su castigo fue ser animal, y ella en venganza la mató a mordidas. Yo sí creo que los puercos hablan, y también que cuando se te quedan viendo no es miedo, ellos están viendo porque te quieren comer. De hecho, si son muchos no te debes de meter solo al corral con ellos, menos alimentarlos tú solo, porque son muy peligrosos y tienen mucha fuerza, y cuando tú comentas con algún familiar o amigos que vas a matar a alguno para tal fecha, ellos tienen mucho miedo y se salen del corral, se desatan cortando con los dientes el mecateo, se estironean mucho hasta que se sueltan y salen huyendo del corral, y te atacan, muerden a la gente. Y de eso sí me consta, porque aquí siempre dicen no digas lo que harás, porque ellos son muy listos, quién sabe, pero yo sí les tengo miedo cuando tienen un tamaño adultos.
puede ser verdad. Por mi casa había un señor recogía basura y vendía cosas de fierro viejo y de la misma basura le llevaba desechos a los cerdos y un día a otro no lo volvieron a ver. Entonces unos vecinos se quejaron que olía a muerto y revisaron y encontraron a los animales muertos, pollo, pavos, cerdos y la ropa del señor estaba donde estaban los cerdos adentro de la casa. Encontraron cubetas con monedas. El señor guardaba el dinero que ganaba con lo que vendía. ¿En serio es real? Bueno, esto me lo contó mi abuela en su pueblo. Ahí pasó lo mismo que en esta publicación. La señora dijo que se fue a sacar la masa en un local dejando a su bebé en la cocina. Su casa no era grande, solo de un piso. En la parte trasera de la casa estaba el chiquero. Cuando regresan encontraron al cerdo comiéndose el bebé ya que estaba cerca y en su andadera. Lamentablemente llegaron tarde ya que solo estaban sus restos. Mataron al cerdo en ese momento y fue algo que me dejó traumado. Esto ya tiene tiempo, como unos 2, 3 años, y hasta ahora solo veo con desprecio a estos animales y me produce náuseas cualquier cosa que esté relacionada a ellos. Bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero les haya gustado y me apoyen para seguir haciendo más contenido. No olviden sus like y compartan para seguir creciendo, como también dejar sus anécdotas para que puedan salir en un siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.